Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Pablo, ¿tú ves la televisión? Bueno, la veo, sí, quizá no como la veía hace 20 años, ahora quizá me entretengo algo con ese aparatito, pero bueno, sí, puedo decir que la veo para ver alguna serie o peli. O sea, ¿ves la televisión lo que es el aparato, quieres decir? La pantalla. La enciendo, selecciono la abominable oferta de cosas que tiene, no en directo, sino que puedas ver cuando te dé la gana. Y sí, bueno, pero como digo, para entretenerme, no, casi que lo busco como para entretenerme más que para otra cosa. Pero no ¿Y mucho. dónde te informas entonces? Bueno, informarme, la gran lucha del día de hoy, ¿no? Intentar informarse. Hombre, lo intento quizá en lo que yo llamo el periódico diabólico, que es Twitter. ¿Y qué lo consigues? ¿O? Creo por momentos que sí, por otros momentos creo que lo que logro es cabrearme y confundirme y no sé si lo logro. Me siento como más que informado, deformado. Bueno, pues de esta y de otras muchas cosas vamos a hablar hoy con Paula Barreiro, que es la invitada de Reverso para el día de este programa. Paula Barreiro es gallega y además es estudiante de Filosofía y Derecho. Codirige la sección en teoría del Vuelo de la Lechuza, que es un podcast de filosofía del Círculo de Bellas Artes de Madrid que recomendamos desde aquí. Además ha colaborado en Place y escribe en varios medios de comunicación como son Voz Populi, Infolibre o el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social. Así que bienvenida, Paula, y muchas gracias por estar aquí charlando un poco con nosotros. Gracias por invitarme. No hay de qué, no hay de qué. Bueno, gracias Paula también y si os parece entramos en harina, ¿no? Con esta conversación inicial, ¿no? Que salían muchos temas. Bueno, una de las cosas que yo creo que es importante para mí que comentemos hoy es esto de las velocidades contemporáneas, Paula. No sé, la prisa, ¿no? Como este mal contemporáneo, ¿no? ¿Por qué tanta prisa? Es una pregunta que yo creo muy interesante y da para mucho. Yo no sé si soy marxista. Hay marxistas que dirían que sí y otros dirían que no, muy enfadados. Pero de cualquier manera sí que creo que hay una determinación que viene desde la estructura del sistema productivo a nuestras vidas diarias. Ahí hay un hilo conductor según el cual, pues bueno, cuando uno se acelera, el otro también. Y recuerdo siempre, cuando hablamos de este tema, una cita que no recuerdo de quién es, pero que nos comentó un profesor en primero de carrera, que decía que el capitalismo es algo así como un roedor en una rueda que necesita correr más rápido para simplemente correr más rápido. Y como está en una rueda, pues claro, no hay una dirección o un fin concreto hacia el cual ir. Entonces yo diría sin ninguna duda, o con muchas más dudas de las que probablemente parece, que creo que la cuestión ahí está precisamente en el sistema económico. Nos hemos acostumbrado a producir muy rápido y a producir muchísimo por encima de nuestras necesidades, además de una forma espectacular, y esto determina también nuestro ritmo de vida. Pero estas determinaciones son un poco interiorizadas, ¿no? Yo pienso, estoy de vacaciones, por ejemplo, y estoy agobiado con hacer cosas de las que sea y vamos, es continuo. Un día me acuerdo yo que le decía a mi analista que yo vivía como si tuviera que entregar un trabajo, cada día tuviera que entregar un trabajo al día siguiente del instituto, ¿no? Con ese agobio. Entonces esto...
Sí, totalmente. Y parece que si te vas a echar el fin de semana a París y no lo has visto absolutamente todo, que no has ido bien a París, que cómo te atreves a descansar en vez de correr de la Torre Eiffel al Arco del Triunfo, al castillo de Disney, a pues lo que hay allí. No, fatal. Hay que verlo todo, hay que ir corriendo de un lado para otro Y es curioso porque utilizamos muchas veces términos económicos para referirnos a este tipo de cosas, como si tuvieses que, de alguna manera, rentabilizar el viaje. Y dices, pero ¿no estás de vacaciones? ¿No pretendes descansar, disfrutar, pues contemplar un poquillo, darte un paseo? ¿Qué estamos haciendo? Sí, esas vacaciones con el check, ¿no? Así que deberíamos llevarnos una tablet con el cuestionario de lo hecho y al final también devolver el cuestionario de las vacaciones a un ente, ¿no? A un servicio que nos evaluase, ¿no? Sí, bueno, con esto que decía Álvaro de lo interiorizado, ¿no? Es verdad que toca, menos pensando en mi caso también, cuando uno se plantea bajar el ritmo en su día a día o disfrutar de unas vacaciones, hay algo, al menos en mi caso, lo comparto, que toca con la identidad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿Estoy aprovechando esto? ¿Qué dice esto de mí? Bueno, sí, una llovizna cultural del sistema que decías, Paula, ¿no? Sí. Que se devora, ¿no? Que nos devoramos un poco a nosotros mismos, ¿no? Claro, Pero sí, y de todas formas, a pesar de que sí creo que siempre existe esta determinación, hay muchos factores que la moldean hacia un lado o hacia otro, y creo que dos muy importantes son el tiempo y el espacio. No te puedes tomar, aunque sea simplemente hacer la compra, con la misma tranquilidad y de la misma manera en Madrid que en un pueblo de Soria. Y eso lo sabemos. Y el tiempo también es una cosa fundamental. Cuando llegas muertísimo del trabajo y tienes que entregar lo que sea al día siguiente, o seguir haciendo cosas, o cuidar de tus hijos, es que al final es imposible que no vayas corriendo a todas partes, precisamente determinada por esa necesidad productiva que muchas veces se da en forma de autoimposición, porque un domingo por la tarde en el que no trabajas, a pesar de que siempre estés de alguna forma sometido, pasas tú a ocupar el lugar del tirano, te autoexplotas. Entonces, bueno, creo que en este sentido el sistema económico lo ha hecho muy bien para sus intereses y nos ha convencido y nos ha introducido de alguna manera una estructura en el pensamiento que se traslada al hacer diario, de forma que tengamos que estar constantemente produciendo, rentabilizando nuestro ocio y esas cosas. Y aquí, sin embargo, no estamos tan mal, ¿no? Yo tenía una amiga china que me decía que no entendía muy bien que la gente en España caminara tan tranquila por la calle, que eso en China no pasaba, que en China la gente iba toda hostia de un lado para otro, ¿no? O sea, tampoco estamos tan mal, ¿no? En España o en Europa, no sé. Pues supongo que depende con qué lo compares. Desde luego, si a tu amiga le ha sorprendido eso, probablemente estemos mejor que en muchos otros sitios. Bueno, habría que compararlo con, no sé, con un país latino, supongo. Bueno, de Latinoamérica. No sé, yo he estado en Buenos Aires y eso es caótico, ¿eh? Creo que hay una fina línea en lo que es progreso, ¿no? Una ciudad, cuanto más mejora sus medios de transporte, sus comunicaciones, vamos todos en una línea de ¡guau! Esta ciudad progresa, ¿no? Todo llega más rápido, todo produce más rápido, pero, coño, ¿al servicio de qué? ¿No? Entonces, cojo. Lo digo porque, bueno, en Latinoamérica pensaba en cuando estuve en Argentina, ¿no? Quizá el norte de Argentina, más rural, ¿no? Lo que hablabais del espacio. Yo me he sentido mucho más a gusto en las zonas, quizá eso, menos densas poblacionalmente, como el norte, más rurales. El carácter de las personas también, la forma de relacionarse es absolutamente diferente a lo que es Buenos Aires, que es la crispación absoluta, que bueno, que quizá Buenos Aires es bastante similar a Madrid o Barcelona, en estos aspectos. Lo digo porque quizá no tanto los países, sino la forma de distribuirse
las poblaciones, digamos, las personas. Que esto ya toca con lo de cómo nos relacionamos, que quizá lo iremos tocando durante el programa, no lo sé, ¿eh? No pasa nada, Pablo, ahora que va a ser presidente Milei en Argentina, se va a solucionar todo esto. Pinta bien eso, ¿eh? Bueno, pues avanzando un poco con un tema que va muy en relación con la prisa, con las prisas, el tiempo que tenemos y todo esto. Hay un síntoma muy contemporáneo en los niños y adolescentes, sobre todo, que vemos en la clínica, que nosotros, como saben, nos dedicamos a eso, que es los problemas de atención, ¿no? Las quejas de que los niños o los adolescentes no atienden o les cuesta concentrarse, que no es un problema exclusivamente de ellos, sino que yo creo que yo y cualquiera cada vez tiene más dificultades para ponerse a leer un libro durante mucho tiempo, etc. Y supongo que no soy el único tampoco, que me he visto en muchas situaciones viendo una película, ojeando Instagram y a la vez leyendo un artículo por ejemplo, de Paula Barreiro en Voz Populi. No, por Dios. Y esto es muy sorprendente, ¿no? Yo me sorprendo a mí mismo cuando lo hago y soy incapaz de atender a una cosa muchas veces. ¿Qué diagnóstico filosófico podemos decir, Paula, que tiene este mal contemporáneo del multitasking, que se suele llamar? No sé si estoy capacitada para realizar algo así como un diagnóstico filosófico, pero en cualquier caso creo que tiene mucho que ver con lo que ya veníamos hablando antes. Y una vez tenemos en cuenta esa determinación, de alguna manera poder superarla o escapar en cierta medida, creo que hay que tener muy presente las condiciones materiales que uno tiene. Cuando tienes un día entero para leerte un libro, no es lo mismo que si te lo empiezas a ojear la hora antes de irte a dormir. Y es que creo que es muy difícil encontrar las condiciones materiales necesarias para la concentración, porque es que mientras tú estás en tu habitación, simplemente con el hecho de tener el móvil o el ordenador abierto, ya puedes observar un espectáculo terrible en el cual un montón de agentes tratan por luchar por tu atención. De esto habla mucho mi amigo Carlos Javier, director del programa del vuelo de la lechuza, constantemente además, y creo que lo hace muy bien. Son fundamentales las condiciones materiales en las que uno habita para ver si eso de concentrarse se puede hacer. Y claro, es que al final, incluso el estar tan acostumbrados a la inmediatez del teléfono, pasas de una pestaña a otra con una facilidad inmensa, hace que necesitemos todo el rato hacer una cosa, pero ni siquiera para hacer esa cosa, sino para pasar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y claro, así es que no hay Dios que se concentre con nada. Yo creo que es muy difícil. A mí personalmente me cuesta horrores. Y cada vez que voy a la biblioteca porque tengo que estudiar, porque tengo que leer, porque quiero concentrarme en alguna cosa, es que de las primeras cosas que hago es darle mi teléfono móvil a mi amiga, a mi amigo, a cualquiera que esté ahí, o apagarlo, dejarlo en la mochila, mandarlo lo más lejos posible, porque es que siento todo el rato ni siquiera ya la tentación, sino que lo hago como acto reflejo. Es como que, llevo 5 minutos sin revisar el WhatsApp. ¿Cómo es posible esto? A lo mejor, pues no sé quién me ha reclamado por una cosa súper importante y al final, quien tiene algo importante que decirte es muy raro que te lo diga por WhatsApp. Pero en fin, en esas estamos. Sí, ¿no? Como que esto de las condiciones materiales, a mí, como digo, me evocabas en este caso, Paula, ¿no? Que se han perdido las condiciones para el fuego lento. Me llevaba a la comida, ¿no? Que hoy día quizá la cena se puede resolver en 3 clics de Just Eat, no a fuego lento en la cocina de leña. Pensaba en mi abuela, ¿no? Cocinando igual toda la mañana, su concentración, pero claro, ¿qué condiciones materiales hay de fondo ahí? Ves el ritmo vertiginoso en el que te mueves y esto te lleva al clic para precisamente la cena lista para ocuparme de otras cosas, o bueno, lo que decía Álvaro, mientras leo un artículo de Paula Barreiro, ¿no? Y ya la cena está de camino, ¿no? Pensaba en que también eso, nos alimentamos de unas falsas facilidades que para esto de la concentración, pues que es complicado, ¿no? Puesto con esto. Acabo de recordar que Just Eat o Witaka, que es un servicio, parece que estamos haciendo publicidad aquí, no nos paga nadie, pero hoy veía un post de Witaka que decía: no te da la vida en general, te va a dar para cocinar. Esta semana comes Witaka por la cara. O sea, más claro. Ahí está.
Oye, pero a mí esto, lo de situarlo todo en las... Bueno, todo, situarlo fundamental en las condiciones materiales, Paula, me deprime un poco. No sé si soy el único. O sea, no se puede hacer nada contra eso. Creo que se puede hacer poco y se pueden cambiar las condiciones en las que hacemos las cosas en la medida en la que las cosas también se pueden cambiar. O sea, yo creo que si hay una determinación, también sé que no es absoluta y que de alguna manera con una voluntad del tamaño de una catedral puedes escapar y ser capaz de realizarte en ciertas cosas, pero lo veo muy chungo. Creo que requiere de un esfuerzo enorme, porque es que claro, o sea, todo lo que hacemos no se da en el vacío. Y quizá este intento de huir de esa determinación sea también un poco un intento de crearnos a nuestro alrededor ese vacío para poder realmente encontrar qué es lo que queremos hacer y dedicarnos a ello. Pero creo que es un ejercicio muy difícil. Sí, bueno, tiene que ser, claro, evidentemente, ¿no? Que a veces uno dice en la clínica, ¿no? Que externalizamos, ¿no? Todo lo ponemos fuera, que podría ser algo que nos deprimiese, como dice Álvaro, nos dejase muy impotentes, ¿no? Yo me lo llevo a la condición de salud, ¿no? También si lo miramos desde, bueno, ¿cómo me cuido yo? De no confundir con el falso autocuidado, ¿no? Este mantra también es que a mí lo que me importa es desde dónde viene la palabra autocuidado. Entonces ya me la tomo de una manera u otra, ¿no? Pero mirando esto, claro, creo que hay algo con los ritmos, que hay ritmos que no son saludables y ritmos que sí lo son, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, uno puede hacer su micro revolución, ¿no? Micro contracultura. Claro, lo que tú dices, Paula, es verdad. Hay también una cuestión que me llega la palabra asociacionismo, ¿no? Si uno no se asocia, si no teje relaciones, pues claro, uno también se siente un poco apartado, fuera de juego, sin sentido, y ahí volvemos al tema de la identidad. Bueno, no sé si estamos ahora cayendo en un punto pesimista en el programa, pero es verdad que bueno, yo de alguna manera por contrarrestar eso, ¿no? Creo que uno tiene que también revisar qué está siendo saludable y qué no, ¿no? Si es una palabra que me llega al servicio de quién estoy yo aquí quemando mi cuerpo. Bueno, no sé, Álvaro, sí. Lo que decías sí. del autocuidado me parece un concepto también muy peligroso porque de alguna manera pone la responsabilidad en uno mismo y sí que la tiene en una medida bastante grande pero no en la totalidad. Y luego pues hay que pensarse bien qué entendemos por autocuidado, porque cada vez que he escuchado este término no iba en relación a tratar de mantener rutinas más sanas, de pues eso, poder abstraerse un poco para hacer lo que uno realmente quiere, de encontrar lo que es la propia voluntad, sino que iba más bien orientado a ponerse una mascarilla en la cara para suavizarte la piel y una serie de Netflix. Entonces, claro, tenemos que ver también qué entendemos por cuidarse a uno mismo. Me parece un debate también que en algún momento pues debería ponerse en valor. Claro, para mí, por responderte un poco, tiene que ver con lo que decía, los ritmos, que pueden ser revolucionarios, porque en mi caso bajar los ritmos igual es producir mucho menos, investigar menos, o quizá pues eso, en este caso pensaba en investigar o en precisamente trabajar y formarme, ¿no? Es decir, pensaba que, exacto, que vuelve a cedes una parte de tu identidad actual, identidad vertiginosa de estos mundos actuales, ¿no? Por ahí va para mí el tema del autocuidado, que puede ser, pues, igual irme al pueblo, dicho extremadamente, ¿no? No sé, Álvaro, os iba a decir que me suena aquí. Solo añadir que mucho mejor el hetero cuidado, ¿no? Claro. Lo hetero vuelve a estar de moda. Por fin. No, sí, estoy de acuerdo con vosotros, vamos. No se me ocurre nada que añadir. Bueno, pues sí, pasando, entre comillas, a otro tema, pero todo está de alguna manera conectado. De alguna manera, un ser humano en la sociedad occidental necesita estar informado. Yo creo que es importante estar informados para también, de alguna manera, cuidar ese vacío, ¿no? ¿no? Yo creo que hay algo muy importante en saber qué está pasando a nuestro alrededor. Pero creo que en ese intento de estar informados, yo no sé, me viene la palabra disociación, confusión, locura, ¿no? Yo creo que
un telediario, que me viene una palabra, es un poco vintage, telediario, no sé si esto ya... el parte ese... Pues esta cosa como en 5 minutos te ventilo 2 asesinatos y ahora pasamos a los deportes y hoy el Madrid gana la 14ª Champions y ahora matanza en Texas y esto desconectados totalmente es como, no sé, como estar comiéndote la información como con palomitas, ¿no? Y comiéndotela disociadamente, ¿no? Esto no sé si es informarse, ¿no? Y esto también tiene que ver con las condiciones materiales que nos rodean. Pero bueno, lo dejo aquí un poco... Es una pregunta entre comillas, es más un pie. A ver qué opinas. Sí, no sabría muy bien qué decir. Nunca he pensado en el fenómeno este de los telediarios, pero sí es verdad que es completamente escandaloso. Se pasa con una frivolidad fascinante de... no sé, auténticos crímenes contra la humanidad, de verdaderas tragedias, a los deportes o incluso creo que en algunos informativos hay al final, no sé si integrado en el propio programa o es el programa siguiente, una sección de cotilleos. Es como, claro, te lo dan todo en pildoritas. Creo que tiene que ver también con el hecho de que no podemos nosotros mismos atender a mucho más. Creo que todos consideraríamos de alguna manera una pérdida de tiempo el ver 1 hora de cada noticia que pudiera interesarnos. Entonces sí que entiendo que este fenómeno tiene muchísimo que ver con todo lo que veníamos hablando antes, pero le daré vueltas en cualquier caso. Sí, no sé, yo conectaba otra vez con lo productivo, que como que no, un informativo, que yo creo que el telediario, como digo, queda un poco vintage porque hoy día las redes sociales se las han comido con patatas, ¿no? Y es nuestra información también en directo. Twitter, yo creo que hoy, pues, se me venía ahora el volcán de La Palma, ¿no? Pensaba en esto de las modas informativas. Información que es como carne ahí a la brasa para, ¿no? el cebo para tenernos entretenidos y eso da audiencia, da likes, da... Entonces la información queda en un puesto secundario. El morbo ¿no? Sería otro de los elementos que aparece. Bueno, yo escuchaba en algunos momentos otros podcasts, otros espacios donde se hablaba sobre cómo tratar responsablemente la información, ¿no? Donde hay vidas, hay historias, hay personas y que también como ciudadanos es importante ir más allá del morbo. Pero bueno, lo que tú dices, tenemos 24 horas, es difícil, digo, el día balancear esto, ¿no? Pero bueno. Tiene bastante que ver también con que los clics son el sustento de mucha gente. Claro. Y es algo a lo que muchas veces no atendemos e incluso condenamos porque, bueno, creo que efectivamente hay que condenarlo, pero yo qué sé, los diarios que no tienen una financiación muy clara o que pues obtienen dinero a través de la publicidad ganan por clics. Entonces, claro, entiendo que se utilice esto de los titulares súper llamativos, morbosos, información casi escabrosa, íntima, que a mí me parece una cosa espantosa, pero creo que hay que entender también el contexto en el que se da y está también en relación con lo que veníamos diciendo antes, sigue siendo una forma más de luchar por nuestra atención. Yo cada vez que veo, porque es que además, yo no sé por qué, no sé qué he buscado, no sé qué he mirado, pero muchas veces en el móvil me salen, Google me recomienda noticias de cotilleos y te lo pone de una forma tan seductora que es que yo no quiero, de verdad que no quiero, pero acabo entrando porque es que no lo puedo evitar, te lo pone de tal, digo, uy, pero a ver qué querrá contarme esta gente, y claro, al final pues lo acabas viendo y dices, jolín, pues menuda pérdida de tiempo. Pero bueno. Decía Woody Allen que el cotilleo era la nueva pornografía. Sí, de hecho, pues, tengo un colega que escribió precisamente sobre el tema de los programas de cotilleo y tal, rollo Telecinco, y utilizó el término de pornografía emocional y me pareció como muy claro. Creo que lo define a la perfección. ¿Qué experiencia tienes tú, bueno, como articulista y como persona que está un poco metida en el mundillo, vamos a decir, en cuanto a te condiciona mucho a la hora de escribir, a la hora de titular, a la hora de ver la repercusión que tiene el tema de los clics, Twitter, Pues, o el mismo diario? yo no escribo demasiado. Primero porque en general no tengo muchas ideas y además porque necesito tener las cosas muy claras para poder escribirlas. Normalmente cuando me apetece tratar un tema lo pienso
lo dejo de fondo en mi cabeza durante unas semanas y llega un momento en el cual, no sé por qué, es como si el cerebro hubiese estado trabajando solo, que digo, es exactamente el momento de sentarme. Y empieza mi cabeza como una lavadora y... Pero en cualquier caso yo no escribo mucho porque no lo necesito y tampoco es mi trabajo, o sea, lo hago pues bueno, cuando me apetece y cuando no, pues no. Pero sí que es verdad que te condiciona sobre todo el tema del tweet siguiente. Porque del tweet siguiente dependen las valoraciones que te lleguen. Y a lo mejor puedes haber escrito un artículo maravilloso, pero haberlo vendido muy mal. Y entonces te quedas con mala sensación. Yo creo que casi todo lo que hacemos públicamente, a no ser que sea con el fin exclusivo de ganar dinero, que desde luego no es el mío, lo hacemos buscando también una respuesta. Y cuando la respuesta que obtienes no es la que esperabas o no resulta del todo satisfactoria, sí es verdad que te quedas con la sensación de como si aquello que tú has hecho estuviese peor. Y no, porque la calidad de un texto no depende de quién luego te dé una palmadita en la espalda o del número de gente que te la dé o de quién no te la dé. Pero muchas veces te quedas con esa sensación porque es verdad que el ver el número de likes o el no sé qué, pues muchas veces como que te motiva de alguna manera porque es la forma en la que se hace explícita que la gente te lee y que le gusta lo que haces. Y a todos nos gusta que a la gente le guste lo que hacemos. Entonces, claro, cuando estás acostumbrado a que pase y de repente un día, sea por el algoritmo, sea porque llevas mucho tiempo sin tuitear o por lo que sea, pues no van tan bien, una se siente rara. Y a veces incluso, y es algo en lo que he trabajado porque es que me parece una cosa espantosa y sé que en ningún momento va a determinar eso el valor de mi trabajo, incluso llegas a plantearte es que verdaderamente tengo algo que decir alguna vez, ¿por qué hago esto? Que puedes sufrir auténticas crisis de identidad porque te haya ido mal un artículo en redes sociales y eso no es algo que esté bien. Sí, yo pensaba en la palabra identidad, ¿no? Volvía un poco a los inicios del programa de hoy, ¿no? La identidad y lo que produce y cómo lo que producimos nos viene de vuelta, ¿no? Con un clic, un me gusta, que es un aplauso simbólico, ¿no? Muy bien, lo tuyo, ¿no? Pero justo como lo narraba, yo lo vivía también un poco igual, ¿no? Creo que tanto Álvaro como yo, y en tu caso también, Paula, estamos en campos específicos. Y claro, yo pensaba también en cómo la salud mental, que fue un tema que llegó mucho a los medios últimamente, llega de una forma que a mí me horroriza, supongo que Álvaro también, ¿no? Llega, y a mí me gusta que llegue, pero llega de una manera que es como si mi grupo favorito más clasista de un grupo específico ahora triunfa más, le gusta a todo el mundo, pero si mi grupo ha perdido su esencia, ¿no? Es como, no son ya mi grupo favorito, ¿no? Sí. ¿Y qué está en juego? Pues, bueno, lo describías muy bien, Paula, ¿no? También el cuestionarte tú, si tengo que decir algo, ¿no? Bueno, creo que es importante revisar qué se dice uno a sí mismo, quién es uno mismo, ¿no? Bueno, pensaba en voz alta, Paula, ¿no? Me hacías pensar en mí realmente, ¿no? Que a veces yo paso etapas desiertas en Twitter porque yo, pero ¿qué chorrada voy a decir? ¿Para qué? ¿Qué es este narcisismo inútil? ¿No? Pensaba, ¿no? Sí. Muy en relación con esto que comentáis y con el tratamiento de la información en general, hay un tema que nos preocupa y sobre el que también queríamos preguntarte o sugerirte, a ver qué se te ocurre, que es la cuestión de las fake news. Y una de las dificultades, al menos en las que yo me veo a la hora de informarme, es acercarme a la verdad o a formarme una opinión, etc. Y la sensación es que si el trayecto lógico para hacerse una opinión o formarse una idea es pasar de los hechos a la idea o a la opinión, parece que ahora va al revés, ¿no? Y uno parte de una postura ideológica y luego adapta un poco los hechos, así a forma de cherry picking. Pues claro, tú llegas a Twitter o donde toque y ves gente pues con muy buenos argumentos, con posturas que están en las antípodas a veces y todos tienen hechos, entonces uno dice, ¿y quién tiene razón? O, bueno, supongo que todos nos hemos visto en estas y no sé, yo queríamos sugerirte a ver cómo hacer frente a esto, Pues no tengo ni idea de cómo hacerle frente porque creo que es una cosa tremendamente estructural y que de alguna manera es la historia de siempre, pero de forma mucho más explícita y en formatos distintos. Cada vez que pienso en este fenómeno,
pues me acuerdo de Platón y de Sócrates agobiadísimos por las pedazos de turras que tenían que darse con los sofistas para que dijesen la verdad o para que no se creyesen ciertas cosas. Es que claro, los sofistas eran unos señores que se ganaban la vida dando discursos y no les importaba en absoluto la verdad. Y eran tan hábiles en su ámbito que eran capaces de convencerte hasta que del mundo no existe, cuando tú estás en el mundo y... jolín, tocas las cosas, sabes que están ahí. Entonces, bueno, de alguna manera, pues es que es lo de siempre. Y creo que en esto la filosofía tiene un papel más que fundamental. Y tenemos que estudiar filosofía, leer filosofía, porque la filosofía, a pesar de que aporte muchas perspectivas o muchas opiniones contradictorias, creo que siempre ha estado del lado de la verdad y no del lado de la persuasión, que es del lado del cual estamos, o al menos el lado desde el que performamos, sobre todo en las redes sociales. Entonces creo que esto tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora y precisamente con esa lucha. Creo que pocos nos planteamos si lo que queremos es llegar a la verdad o simplemente convencer al otro de que somos súper guays y de que tenemos la razón en un determinado tema. No creo que sea una cosa personal, pero creo que tiene bastante que ver con esa pregunta. A la gente le interesa menos la verdad en general, cada vez menos. La pregunta facilita. Hostia, es que ojo. Bueno, yo tengo esa impresión, pero claro, yo no viví la época de Platón al principio. Yo tampoco, y en esa época había gente a la que le importaba mucho, como Sócrates, que acabó siendo el pesado del pueblo, precisamente por eso, y gente a la que no le importaba nada. Entonces, bueno, supongo que habrá gente que se dedique a la investigación y al pensamiento con muchísima honestidad y que realmente quiera, más que justificar aquello de lo que parte, cometiendo muchas veces incluso repetición de principio, pues realmente aprender algo y ver cómo son las cosas. Creo que hay de todo y que depende mucho del ámbito. Hay desde luego espacios como la filosofía en los que la verdad importa mucho más que en otros, como la política, donde creo que lo que prima es precisamente pues esta fijación por la persuasión, que creo que es muy peligrosa. Entonces, bueno, diría que en general no creo que vivamos pendientes siempre de la verdad y claro, es que todos queremos en alguna medida tenerla, porque si opinamos ciertas cosas no va a ser con la autoconciencia de que son mentiras, sino porque creemos que se ajustan más a la realidad que otras, o al menos a lo que queremos que sea la realidad, o a lo que queremos diagnosticar de la realidad para plantear un proyecto en contrario. Entonces, pues bueno, creo que es complicado, que depende mucho del ámbito de estudio y sobre todo del ámbito de praxis. No es lo mismo dedicarte a la política que a la investigación. La verdad que a mí me vuela la cabeza este tema, me evoca muchas cosas. No, bien que traigas abogar un poco por la filosofía en este sentido, ¿no? Un poco como ese frente, porque precisamente Platón, tú me corregirás, Paula, ¿no? No sé si la palabra es naufragar, pero sus pasos en la política fueron efímeros total, ¿no? Y vio un poco el percal, dicho así rápido, y se piró. No sé si es... muy bien. Exacto, ¿no? Porque vio precisamente un poco pensaba yo, bueno, pues los sofistas han acabado asaltando el Congreso, ¿no? Elecciones tras elecciones, ¿no? Pensaba. Y justo cuando preguntaba esto Álvaro, a mí se me vinieron dos series, una más antigua, aunque sigue hoy, que son Los Simpson. Pensaba en la frase de... Por un lado, esto de la filosofía me llevó a un capítulo que estaban los sabios del pueblo que acabaron gobernando Springfield, pero acabaron cargándoselos porque, bueno, el pueblo no quería la verdad. Y después ya me hacéis unir verdad e identidad, que era lo que trasladabas, ¿no? Pensaba en el terraplanismo, por ejemplo, ¿no? Como esa verdad cuestiona la identidad. Y después hay un capítulo en el que Bart, precisamente con esto que hablábamos hoy de la atención, Bart pues le diagnostican déficit de atención, le dan el focusing, ¿no? Se emparanoia y descubre la verdad, Bart, ¿no? Y dice al final el bateador que viene de... Sí, Bart tenía razón, ¿no? Estábamos espiándoos, pero le dice al pueblo, ¿preferís saber la aterradora verdad o verme batear? ¿No? Y el pueblo empezó, batear.
Es como, bueno, la pregunta de Álvaro y después ya BoJack Horseman es una serie que acabó por acabar no sé, de dejar de confiar en la verdad, ¿no? Creo que hay tanto fake en nuestro día a día, hay tanta persuasión en detrimento de la verdad que pues ahí yo ahí sí que soy más pesimista, ¿no? Creo que gana la persuasión, que nos interesa más saber lo que sea si no atenta contra nuestra identidad o lo que queremos saber, ¿no? Pues eso, me habéis llevado mucho por ahí, ¿eh? Digo yo, joder, la cantidad de cosas que salen en mi cabeza con este tema. Me da mucha rabia estar tan poco curtida porque no he visto nunca Los Simpson. Bueno, Cada vez que lo digo, es que se me escandaliza la gente y yo de verdad que lo entiendo, pero no los he visto además por una razón ridícula que... Bueno, ya me arrepiento de haberlo dicho, pero ya que estamos, en fin, tendré que contarlo. Los colores. Me agobian un montón los colores porque son como muy primarios y veo ese amarillo y me desquicia estéticamente. Entonces es que me cuesta un montón. no pasa nada, nadie es perfecto. Pero estoy segura de que tiene que ser una serie maravillosa. Y bueno, claro, una pues vive en el mundo, entonces... Todo está en Los Simpsons. Simpson. De referencias que realmente me parecen muy seductoras, pero claro, a la hora de intentar acercarme, como que ahí hay una barrera que Bueno, me cuesta. no, bueno, se dice, ¿no? Para los más frikis, todo está en Los Simpson. De hecho, hay un libro, pero para eso primero ver Los Simpson, que es Los Simpson y la filosofía, ¿no? Que sería un libro más... Lo vi en una librería de Compostela. O sea, sé que existe. Vale. Pero sí, curioso. Bueno, pues no sé. Esto es un tema jugoso, pero no sé, Álvaro, si querías comentar alguna cosilla de... Yo creo que sí, nos metemos en un tema más jugoso todavía ahora, que vas a dar paso, ¿no? Sí, bueno, no, claro, lo que pasa que digo, bueno, que salen temas y da penilla quedarse, pero bueno, por cuidar a nuestra, como digo, masiva audiencia, pues vamos con las redes sociales, ¿no? Que hoy estábamos tocando producción, autoexplotación de alguna manera, identidad y bueno, creo que hoy la red social quizá que está más en el top, la más informativa sería Twitter, ¿no? No sé si estamos de acuerdo en eso, pero a mí me parece que sea. Y Twitter también como este escudo de la identidad, ¿no? Pensaba yo, bueno, y nos lo preguntábamos, ¿no? ¿Qué persona es más real, ¿no? O el personaje que hay detrás de ese avatar, el personaje digital. No sé si esta pregunta tiene sentido. ¿Hay un personaje más real que otro? Bueno, no sé cómo ves este tema, Paula, de la persona, el personaje, el avatar, sí. La mierda, si me permitís, que se echa en cada tuit a veces. Bueno. Claro, sí. Yo añadiría también que normalmente lo típico, hay un meme por ahí muy típico que igual conoces, Paula, que es este de en la vida real no soy nadie, pero en internet me monto mis películas. Es un meme muy famoso. Pero claro, hoy en día el internet ha cogido una potencia que realmente ¿qué prefieres? ¿O qué es más preferible? ¿Eso? ¿O en la vida real no ser nadie? Perdón, al revés. O sea, sería el meme al revés, ¿no? Sería preferible ser alguien en internet, ¿no? ¿Qué es más real? ¿Qué es preferible? ¿Tiene sentido esta pregunta? Creo que es una pregunta un poco tramposa. No es que haya dos personajes y que uno sea más real que otro, sino que hay uno solo con distintas formas de exponerse y distintos medios y distintos ámbitos que precisamente determinan esas formas de exponerse. Yo muchas veces, porque bueno, ahora me he hecho un perfil de Twitter de alguna manera como mucho más serio, pero antes publicaba muchas tonterías de cosas que hacía pues con mi compañera de piso, tal, y me preguntaba, claro, es que si yo estuviese en un auditorio con un micro y estuviesen todos mis seguidores en esa sala, ¿diría estas cosas? Porque claro, no ves a las personas que luego te van a leer o no ves a quién te diriges, entonces creo que siempre de alguna manera te sueltas un poco más y te tomas, yo creo que más libertad para hacer el imbécil que cuando estás rodeado de gente que tiene sus caras, sus rostros, y esto teniendo un perfil personal con tu cara y tu nombre. Ya cuando tienes un perfil anónimo de estos que además, bueno, es que hay muchísimos, a saber, la carta blanca que te puedes tomar para decir toda sarta de barbaridades y quedarte súper satisfecho, muchas veces porque es que no lo harías en la vida real. Entonces también quizá
y esta idea se me ocurre ahora, es posible que las redes, en tanto uno usa el anónimo, sean una manera también al modo freudiano de que el ello quede satisfecho sin efectos en la realidad porque no estás haciendo algo del todo real, pero te quedas tranquilo. Entonces, claro, no sé, creo que sí que hay una diferencia entre no quién somos en Internet y quién somos en nuestra vida real, material, pero sí hay una diferencia en el cómo. O sea, somos exactamente el mismo sujeto, pero nos portamos distinto, porque no vemos a la gente a la que nos dirigimos y también porque no recibimos el mismo número de, otra vez, palmaditas en la espalda. Muchas veces cometemos el error, el delito, el atentado contra uno mismo de poner X cosa para que no sé quién lo vea, para satisfacer no sé qué posición, para que te consideren dentro de un determinado grupo, para estar integrado, porque lo que sea. Y además creo que es muy peligroso también la todología. Y creo que Internet se presta mucho a que nos autoconvenzamos de que tenemos que tener una opinión para todo. No hay más que ver el tema de Ucrania. La noche siguiente del primer bombardeo, todos de repente éramos expertos en geopolitología. Y eso no pasa, no es verdad. Entonces, bueno, creo que hay que tener especial cuidado con esas cosas, porque en redes sociales actuamos muchas veces de forma mucho menos reflexiva que de cómo actuamos en la calle. Y creo que hay que tener cuidado. Sí, es curioso. Bueno, una respuesta, vamos, muchos matices. No sé, Pablo, si estabas pensando algo. Sí, no, como siempre, muchas cosas, pero yo voy a frenarme un poco. Dispara. Que a mí me ha dejado un poco, ha sido un atracón de ideas y tengo que digerirlas. Por eso digo, bueno, que Álvaro también tome el testigo, sí. No, claro que evoca, ¿no? Bueno, sí, más que diferentes personajes, son diferentes contextos, ¿no? Y qué bien esta parte que señalabas, a mí al menos me llegaba del desahogo, de cierto desahogo de aspectos más constreñidos en una realidad diferente, en un contexto diferente, ¿no? Descarga pulsional. Sí, descarga pulsional, ahí va, ¿no? Pensaba en mi caso que yo por favor, que nadie me conozca como soy en Twitter, sería un aburrimiento poniendo tweets academicistas casi todo el tiempo, reflexivos, menudo peñazo de tío. No, pensaba que en mi caso prefiero que me conozca alguien tomándome una caña. Pensaba que Twitter muchas veces es casi la barra del bar con este disfraz académico, ¿no? Entonces estamos ahí, nos disfrazamos de tertulianos de Ucrania, otras veces de vulcanólogos y otras veces de diplomáticos, ¿no? De conflictos bélicos, ¿no? Es como continuamente. Y ya, por tirar la cuestión vintage, ¿no? Y ya que decías Freud, yo pensaba un poco en Lacan, por traer... No sé si alguien de aquí tuvo Twenty, yo he tenido Twenty. Twenty es una plataforma del Pleistoceno. Sí, yo sí. Pues Twenty era muy lo real, eran las fotos peores que te podías echar a la cara y no había ningún complejo, o sea, eran las peores fotos, no había esto de salgo mal, no, te etiquetaban, salías fatal. Pensaba que fuimos un poco a lo imaginario con Instagram, ¿no? Esa cara ahí, ¿no? Ese espejo, qué bonitos, ¿no? Todo qué bien performado, ¿no? Y quizá Twitter es lo más simbólico ahí, donde hay una cantidad también de odio bestial, pero todo muy bien sublimado, todo muy bien dirigido. Y pensaba en esto, una de tantas cosas que has evocado en mi mente, pero sí quería compartir por ser aquí un poco el más viejuno, entre comillas, y traer Twenty a la vida. Habría algo todavía más de lo real que sería 4chan o cosas así, ya foros de este tipo, ¿no? Bueno, en la línea de cogiendo el testigo del odio que decías tú, ¿no, Pablo? El hate. El hate. Una de las cosas que más sorprende de Twitter es ver la cantidad de odio que hay, ¿no? Bueno, lo típico que se dice, los linchamientos, las dinámicas horribles, el citar para humillar a la gente, etcétera. Y una de las preguntas que nos hacíamos es si lo llevamos dentro y Twitter nos facilita la descarga pulsional, como decíamos antes, o si es una dinámica propia de las redes sociales. ¿Tú qué opinas, Paula? Creo que, bueno, es cierto que las redes sociales tienen algunas dinámicas que le son propias,
pero creo que no dejan también de estar determinadas por el cómo vivimos el todo. Creo que el tema de la inmediatez que las redes sociales propician tiene mucho que ver con, otra vez, todo lo que veníamos hablando antes, con la forma en la que organizamos la producción y todo eso. Sí que las redes sociales tienen sus propias lógicas, pero no del todo. O sea, no se dan en el vacío una vez más. Y con todo lo que comentabas del odio, es algo que verdaderamente llama la atención porque, claro, otra vez el tema de las pantallas. Tú igual no criticarías a una persona por decir X cosa en Twitter que tomando un café. Quizá tomando un café pues seas un poco más comprensivo y dices, mira, no estoy de acuerdo, yo opino más bien esto otro, tal. No te abalanzarías a insultar a su madre, que es lo que pasa muchas veces en Twitter. Entonces creo que es muy peligroso y tengo la sensación de alguna manera de que se ha roto completamente el diálogo y además también la empatía, porque es que uno puede un día abanderarse de la salud mental y decir no, porque tal, porque hay que recursos públicos para esto, porque es muy importante, porque la salud, porque las relaciones interpersonales, el cuidado, no sé qué, y que tu post siguiente sea cagándote en todos los muertos de no sé quién porque ha dicho algo con lo que no estás de acuerdo. Creo que hay una ruptura del diálogo importante, marcada también por esto que comentábamos antes, de que preferimos la persuasión a la verdad. Y muchas veces cuando entras en diálogo con otro es o para demostrar tu superioridad argumentativa o para tratar de convencerle y no para ver qué puedes aprender de esta otra persona, si realmente hay algo con lo que a priori crees que no estás de acuerdo pero luego te convences. Y creo que es mentira el mito de que las redes sociales sean algo así como un foro, plaza pública, un ágora del siglo XXI en el que todos podemos charlar, entendernos, exponer nuestros puntos de vista y llegar a un acuerdo muy guay. Creo que esto es mentira por las propias dinámicas de las redes sociales y hay que ser conscientes de esto cuanto antes porque es muy peligroso creerse esas cosas. Yo creo que el anonimato, que decías antes, el que no te vean, ¿no? Da ahí un plus muy turbio, ¿eh? Cuando uno es capaz de hacer cosas que... Sí, todo ese, de alguna manera, hay un Twitter bullying muchas veces, ¿no? De alguna manera despedazador, ¿eh? Y que observas desde fuera. Yo, como digo, me siento fuera de eso, ¿eh? Lo digo porque digo, menudo hipócrita, ahora me acabo reverso y me pongo a tuitear atacando. No, podéis revisar mi tweetline y intento ser respetuoso, que no es simplemente rezar con todo lo que surge, ¿no? Puedes disentir en muchos temas. La clave es lo que dices también, Paula, de la ruptura del diálogo, ¿no? No hay diálogo. Quizá un diálogo en Twitter puede ser un hilo, ¿no? O una interacción entre dos personas. Yo si echase aquí una estadística, más o menos, diría que hay un 2% de a veces hilos, interacciones entre personas que llegan a buen puerto, en plan agradeciéndose incluso así de a gusto, ¿no? Pero la tónica, un poco conectando con la pregunta de Álvaro del inicio, yo en Twitter lo que abro la aplicación y lo que veo son frentes abiertos, guerras abiertas, incluso cíclicas, ¿no? Como puede ser la mítica de psicotwitter del conductismo, psicoanálisis, y que lleva ahí o psiquiatras, psicólogos, bueno, en fin, pereza absoluta, ¿no? Pero... ¿Cuáles son las guerras cíclicas en tu mundo, Paula? Eso. Filo Twitter. Pues es que... Filo Twitter y Derecho Twitter, que tendrá un nombre más guay. Yo no tengo derecho Twitter, estudio Derecho casi de forma anecdótica. No estoy para nada integrada en las discusiones de la disciplina. En filosofía es que... De verdad que no sabría. Antes de empezar, seguro que los materialistas filosóficos están metidos ahí, seguro. Sí, pero creo que el debate filosófico se da muchas veces más en términos políticos. Entonces es ahí complicado diferenciar dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Quizá en filosofía pueda ser, y no un debate, sino un consenso bastante amplio que se expone de forma recurrente, la cuestión de cómo transmitirla, de hasta qué punto se puede infantilizar la filosofía para acercarla a quien está lejos. Creo que estas cosas igual no se discuten tanto como sí que se refieren o se hablan, pero son temas que suelen salir.
no. Perdona que insista con esto del materialismo, pero Twitter está hecho para los buenistas, ¿no? Ahora que lo pienso. O sea, No lo sé, pero nunca he conocido a uno que me caiga medio bien, la verdad, son muy pesados. Esto lo vamos a cortar mejor. No vaya a ser, claro. Sí. O sea, Que aquí me suelto. Con esta dinámica de ellos que tienen de triturar, estas palabras que usan, ¿no? Triturar los sistemas filosóficos de otros, Twitter es ideal para entrar ahí a la gresca. O sea, ¿qué decías, Pablo? No, ahora ya estaba escuchando modo de esto que estaba surgiendo. No, bueno, ya casi también entrando en el tramo final, pero sí con lo que ibais hablando también pensaba, ¿no? Que cuanto más contexto real, ¿no? Es decir, las relaciones humanas, las de toda la vida, las que animamos a practicar en el día a día, esto de verse, ¿no? sin una pantalla, creo que cuanto más rico esté eso, quizá menos peso hay que poner en lo otro, ¿no? Porque creo que si tú sujetas mucho la identidad en forma de ideas y tweets, pues creo que ahí es donde veo las armas arrojadizas más peligrosas, ¿no? Donde, bueno, yo expreso una opinión, tampoco aspiro, al menos en mi caso, a convencer a nadie. Si alguien se presta, ¿no?, a interaccionar, perfecto, pero que no vengo aquí a salvar mi identidad. Creo que está en otros terrenos, ¿no? Pensaba un poco en eso, conectando personajes, ¿no? Los de lo familiar, lo social, pareja, trabajo, es decir, los entornos reales, ¿no? Que Twitter es uno más, pero bueno, Pero que Twitter es muy real útil. también. Twitter es real, ahí va, exacto. Creo que es una herramienta que me parece en muchos aspectos súper buena, súper avanzada, creo que puede, pero que hay evidentemente malos usos y que yo creo que también necesita de un periodo de desintoxicación, ¿no? Que hay un riesgo también de intoxicación tuitera, no sé qué pensáis. Sí, yo estoy de acuerdo. Quitarse el Twitter de vez en cuando, descansar, es una cosa muy sana que todos deberíamos hacer y de la que yo no me veo capaz en absoluto. Dice Twitter, dice Instagram, o dice WhatsApp, Sí, el todo. Claro. Todas las redes sociales. Quizá no tanto las de mensajería, pero sí. Sí. Es que además, creo que una de las cosas que más dificultan el diálogo en una red como es Twitter es el tema de los caracteres. Tienes que expresarte en muy poquitas palabras y claro, eso no permite un desarrollo argumental serio. Entonces, claro, es una discusión que de entrada ya está muy limitada, no solo por las dinámicas de las propias redes sociales, sino también por la cantidad de chapa que puedes dar. Sí. Entonces, claro, creo que van a hacer algo, no sé, vi el otro día que estaban probando alguna cosa para poder, no sé si aumentar las palabras o escribir todo lo que te dé la gana. Claro, yo en cuanto me enteré me puse a temblar porque, madre mía, la gente, sobre todo la gente de filosofía, es que se van a permitir dar unas pedazos de chapas que si ya las de ahora son graves, no me imagino si les dan aquí límite, libertad total de número de palabras. Es que puede ser eso monstruoso. Cuando te referiste a los caracteres, pensé que ibas a decir los de la gente, los caracteres. Y yo me acabo de recordar que tengo un amigo ingeniero que estaba a punto de trabajar para Facebook, en concreto para Instagram, y decía que se sentía un poco perverso, que moralmente le costaba porque su trabajo consistía en cómo hacer que la gente pasara el más tiempo posible ahí metido, ¿no? Que era todo pensar y programar para ese fin, ¿no? Entonces... Claro. Ese contexto complejo, ¿no? Claro. ¿Quién come, no? Aquí. Gente que come para que otros estén incendiándose en otros territorios, ¿no? Claro. Bueno. Sí, no sé, Pablo, si vas a apuntar algo último. No. Pues si te parece, Paula, entramos también a ver si podemos sembrar algo de esperanza, que es, ¿hay un Twitter mejor? ¿Podemos pensar en un Twitter mejor? ¿Podemos pensar en unas relaciones digitales diferentes? ¿Se pueden mejorar? ¿Hay un mundo posible diferente? Creo que las redes sociales pueden cambiar sin mejorarse en la misma medida y en la misma medida exacta en la que el mundo puede mejorarse y cambiarse también. Yo no soy nada optimista. Creo que en algún momento nos vemos extraordinariamente abogados al desastre, en algún momento todo estallará y lo que tenemos ahora no es algo que podamos sostener mucho tiempo.
creo que sí que hay alternativa, pero que no tenemos los medios para construirla, ni la capacidad probablemente, porque aquello que tenemos enfrente, lo que está mal, es demasiado grande, demasiado poderoso y demasiado omnipresente como para que yo personalmente pueda concebir tan siquiera la posibilidad de darle una vuelta. Entonces, en fin, respondiendo a tu pregunta, creo que se pueden cambiar las redes sociales en la medida en la que se puede cambiar el todo. Y creo que esa medida es muy pequeña. Bueno, no sé, claro, volví un poco cuando hablábamos antes del autocuidado, cuidado con esta palabra, haciendo un poco de reverso de la palabra, cuidado con el autocuidado. Pues pensaba en los microcambios, ¿no? Y digo yo, bueno, siendo, claro, como digo, revisar uno sus relaciones, ¿no? Revisar uno cómo se relaciona, revisar uno cómo se comunica. Pensaba mismamente, ¿no? Reverso, ¿no? Bueno, ahí apartadito, viendo el macrocosmos de redes sociales, pues está en un margen, ¿no? Saben Esquirol, ¿no? Ahora los márgenes, ¿no? Pues estamos ahí en un margen, ¿no? De lo imperfecto y muy marginal, volviendo con esta palabra. Pero bueno, pero es lo que hay, ¿no? Pensaba que menos es nada, ¿no? Lo decía por un poco contrarrestar, que me quedaba yo en lo apocalíptico de esto, no hay manera. Pero bueno, como que igual el conformarse con esos cambios locales, ¿no? Que son revisables y que también son redes, que también hay redes alternativas a Twitter que mucha gente no conoce, que se financian también de una manera diferente, que ya ni recuerdo los nombres. Eso dice mucho, ¿no? Twitter no se nos olvida, ¿no? Bueno, por ahí iba, reflexionando con esto, ¿no? Está claro, no sé Álvaro también. No era el cierre optimista que esperábamos. Es que habéis elegido a la peor invitada posible. Si queríais que diese un mensaje de esperanza. No, es lo que hay. O sea, no. El mensaje que hay es el que queda. No hay problema. No engañemos a la población, exacto. Sí. Pues nada, Paula, que normalmente cuando invitamos a alguien al programa solemos dejar abierto el final para que diga algunas palabras si quiere, comente alguna cuestión, bueno, cada uno o agradezca o simplemente o salude a su primo, cada uno escoge. Por ejemplo, el primer día tuvimos a Marina Carretero, que es una poeta madrileña, que nos leyó un poema. Bueno, el espacio es tuyo, cualquier cosa que quieras comentar adelante, y con eso cerramos el episodio de hoy. Pues tengo ahí en la estantería La crítica de la razón pura. Me resulta Por Dios, cógelo. tentador leeros la estética trascendental, pero no voy a ser cruel ni con vosotros ni con vuestros oyentes. Invito a leer a Kant, de todas formas, antes de nada. Creo que queda más bien poco que decir. Que bueno, invito haciéndome con todo el optimismo que puedo encontrar en mí a pues revisar cosillas que no son muy grandes, que nos pueden ayudar a tener vidas y relaciones interpersonales más sanas. Bueno, daros las gracias por invitarme. Me halaga mucho que queráis contar conmigo y me lo he pasado muy bien. Pues por nuestra parte yo creo que ha sido un placer, ha sido divertido e interesante escucharte, así que esperemos volver a verte por aquí en algún momento. Seguro. Y no sé, Pablo, si quieres comentar alguna cosa. Poco más, ¿no? Pensaba en Juan García Haro, nuestro anterior invitado, que acabó, ¿no? Tenía por ahí un libro de Jaspers, el libro de Mesía de noche, ¿no? Que decías tú, Álvaro. Pues que, Paula, que este es el nivel de reverso, ¿no? Que tienes ahí a Kant, pues tráelo, no hay problema, créeme que estamos ya acostumbrados. Hay que saber discernir también. Y nada, que también un gusto, me lo he pasado bien y te lo agradecemos, que también te hayas prestado. ¿Vale? Gracias a vosotros. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.